No, no lo es. No, porque yo al tener materiales diferentes en soluciones diferentes, lo que permito es la variación de los voltajes. Este ejercicio hubiera sido más simple si me hubieran dicho que una era solución de cobre y otra era solución de magnesio o de zinc. Dice el siguiente: considere una celda de concentración hecha de compartimentos. En un compartimento tengo cloro al punto 20 atmósferas y cloruro 1 molar. Y en el otro compartimento voy a tener cloro 2 atmósferas y 1 molar del ion cloruro. Los electrodos inertes que van a estar aquí son de platino. Trace un diagrama de celda para la celda y calcula el FEN de la celda A25. ¿De acuerdo? Tengo la reacción cloro-cloruro. El cloro se va a descomponer en cloruro. ¿Qué reacción tenemos esa? ¿Qué reacción tenemos para esta en la tabla? Lo que voy a hacer aquí es, no sé si ustedes recuerdan el concepto del electrodo de platino o el electrodo de hidrógeno para el electrodo de pH. Vuelve a repetir. ¿El qué repito? ¿Qué dijo el último? Platino. No sé si recuerdan esto, imagínense, antes teníamos aquí uno de cobre en una solución de sulfato de cobre y tenía yo aquí uno de zinc en una solución de sulfato de zinc. Y esto nos daba como voltaje 1.10 voltios. Yo podía venir y conectar la celda de cobre a una de platino, que esta iba a ser una celda que tendría un valor de 0. Y me daba, por ejemplo, el valor de esta 0.34. Y venía yo y conectaba una celda de platino, que es inerte, a una de sulfato de zinc. Y me daba 0.76. Esto simplemente es para medir el potencial que aporta cada fragmento. Y así leen los electrodos. Los electrodos de pH tienen aquí un filamento de platino y aquí tienen un gel lleno de cloruro. Y lo que hace aquí es entrar la solución o el agua y hace un cambio de electrones. Y lo que lee es la diferencia de voltaje del gel. Este alambrito actúa como el platino inerte y el gel actuaría como esta solución y leería el voltaje de la solución. Este usualmente tiene voltaje 0. Entonces esto es lo que estamos haciendo. Estoy analizando a pedazos. Bueno, analicemos a pedazos. ¿Qué ecuación tienen ustedes en la tabla que involucre cloro y cloruro? Para que me le den y me den el voltaje. Cloro molecular gaseoso más 2 electrones. 2 equivale al 2 del ion cloruro. ¿Y ese voltaje tiene? Y el voltaje es más 1.36. ¿De acuerdo? Entonces voy a borrar esto que voy a poner acá, porque ocupo el espacio. Entonces también ocupo la de platino. Búsquenme la de platino. Voy a usar de referencia un platino inerte, dice el ejercicio.
ingeniero, creo que la del platino no está. ¿El platino? No hay platino en la tabla. No, no está en la tabla. Bueno, pero recordemos que me dicen del platino. En el párrafo, miren el WhatsApp del grupo. ¿Qué es inerte? Es inerte. Y si es inerte, no tiene voltaje. ¿De acuerdo? Recordando que el voltaje en este caso va a ser estándar o no estándar. Miren las concentraciones que tengo. No está. No estándar. Entonces voy a tener 1.36 menos 0.0, perdón, es 0.0257. ¿Cuántos electrones están en movimiento? 2. Y ahora vamos a calcular el logaritmo. El logaritmo estaría involucrado el platino, pero como es inerte no aporta. Entonces va a ser la concentración del ion cloruro al cuadrado entre la concentración del cloro. Entonces aquí ustedes me pueden preguntar, ¿hay problema con que estas unidades sean diferentes? Creo que no, porque el cloro podíamos pasarlo a Si molaridad. recuerdan uno de los ejercicios que vimos de los últimos, que vimos cuando explicamos la clase, el último ejercicio que vimos así del libro texto, hay un ejercicio en el que usan unidades de presión y concentración en la misma constante. Entonces la podemos usar. Aquí va a ser 1 molar al cuadrado, que ahí no va a afectar, y aquí va a ser 0.20. Entonces, ¿cuánto sería el voltaje de esta C? $1.34. Bueno, hagan la misma idea, pero ahora con estas concentraciones. Ahora es 2 atmósferas y 1 molar del ion cloruro. Bueno, listo el examen. Son 4 ejercicios, 2 horas y media el día de mañana. Da 1.37. Bueno. Ahora la pregunta aquí. ¿Los sumo, los resto? ¿Qué hago con ellos? Tendría que ver cuál es el cátodo y cuál es el ánodo. ¿Cómo averiguo yo eso? Para que recuerden lo que les estoy hablando, déjenme buscarles algo. Permítanme. Déjenme buscarles. Permítanme, le puedo buscar algo.
Ven la presentación del libro. Ingeniero. Bueno, Sí, esto es lo que acabamos de hacer. Aquí usaron un electrodo de gas de hidrógeno. Nosotros usamos uno de platino. Estamos usando uno de referencia. Miren aquí, uno marca .76 y otro .34. ¿De acuerdo? .76 y .34. Y cuando uso los electrodos de referencia, simplemente sumo, porque esto siempre va a dar una diferencia positiva. Recordemos, en una solución que tengo aquí de sulfato de zinc y sulfato de cobre marca 1.10. Ahí está el 1.10. Si yo lo hago con mis cálculos, me va a dar, búsquenme cuánto da la de zinc y cuánto da la de cobre normalmente en la tabla. Y nosotros hacemos K todo menos A, ¿no? Y no nos vamos a la tabla. La de zinc da negativo 0.76. De acuerdo, 0.76 y el cobre da 0.34. Como ven, aquí dan positivas, porque están referenciadas a algo que es neutro o que es cero. Entonces, en este caso, solo se suma. Entonces, si tomo esta idea, ¿cuánto sería mi voltaje? $2.71. 2.71 volts. El siguiente dice, bueno, creo que es uno de los temas de ABP. Dice aquí, vamos a ver, actividades. Vamos a leer este. Dice, en un tanque de 3 litros de capacidad se cargan 3 moles de dióxido de azufre. Escuchamos esto. Aquí hay A, B, C, D. Vamos a ver cuánto hacemos. En un tanque de 3 litros de capacidad se cargan 3 moles. 3 moles de dióxido de azufre. Y 4 moles de oxígeno en un tanque de 3 litros de capacidad. Y se calienta todo a 600 grados Celsius. ¿Cuál es la presión dentro del tanque? ¿Cómo haríamos ese? Toda la información me dan. ¿Qué haríamos para resolver este ejercicio? Bueno, primer paso, escribo mi ecuación. ¿Qué podría esperar de la combustión de dióxido de azufre y oxígeno? ¿Alguna reacción que sepamos? Este ejercicio es para calcular la energía libre de Gibbs. Para calcular la energía libre de Gibbs. Existe una ecuación que nos deberá calcular la constante de equilibrio a diferentes temperaturas, que es la ecuación de Van Hout, para determinar la presión parcial de líquidos puros a diferentes temperaturas. ¿De acuerdo? ¿Qué reacción podría esperar yo de la reacción de dióxido de azufre con oxígeno? ¿Alguna idea? Hola. Trióxido de azufre, tal vez. Trióxido de azufre, correcto. ¿Qué coeficiente pongo para ajustar todo esto? 2, un medio aquí, y ya después arreglándola tendría 2, 1, 2. ¿Está balanceado? Cuenten. Sí, está balanceado, ingeniero. De acuerdo. ¿Qué más puedo calcular para este ejercicio?
Me dan cantidad de sustancia, me dan el tamaño del recipiente y me dicen que lo caliento a 600. Y lo que me piden es que calcule la presión dentro del tanque. Podemos utilizar ley de gas. ¿Para calcular qué? Sí, claro, podemos usar ley de gases. ¿Para calcular qué? La presión, porque tenemos la temperatura, el volumen y los moles. Pero estos son moles iniciales. Después de la reacción, una parte de esto se habrá consumido, haría esto. Después de los 600 va a tener un poco de este, un poco de este y un poco de este. Y es lo que habría que determinar. Hacemos la tablita del cambio final, luego utilizamos una ecuación que nos relacione la constante de equilibrio, creo. De acuerdo. ¿Y cómo calculamos la constante de equilibrio? Con la energía libre. Correcto, con la energía libre. Calculamos primero el delta G de esta reacción. Sería 2 veces el G del SO3 menos 2 veces el G del SO2 menos el G del O2, que si recuerdo bien es 0. ¿De acuerdo? Calculo el delta G. Después, ¿qué hago? Con ese delta G calcular el equilibrio. ¿Cómo? Cuéntenme cómo. Ingeniero, ahí creo que Mande. hay otra ecuación donde me relaciona el delta H menos T con el delta S y tengo la otra ecuación, creo que la puedo igualar y despejar para la constante. Porque los delta... Correcto. Pero es que recuerde que es igual. ¿De acuerdo? Sí. Si usted me lo calcula así, o tiene el dato de la tabla, o yo lo doy, está bien. Vale. Cualquiera de las dos, lo que tenga a mano. Lo que tenga a mano vale. Si tiene la entalpía y la entropía, perfecto. Pero una vez que yo tengo el delta G, que eso es lo que yo quiero saber, ¿qué hago? La ecuación que me relaciona el equilibrio, ya la voy a buscar. Recuerden que tenemos una ecuación que debe asociarles el delta G con una constante de equilibrio. O sea, ese es el primer paso, escribirme la ecuación. Segundo paso, calcular el delta G. Hay una Porque que me dice... Uh-huh. Disculpe, hay una que dice que es menos R por T por logaritmo natural de K. Delta G es igual a... Menos R por T por logaritmo natural de K. Así. Ingeniero, Sí. Y el delta G estándar. Mande. Y si eso el delta quería preguntar si es el delta G estándar porque están diciendo que es a 600 grados. Mande. Que eso quería preguntarle porque no sé si tenemos que usar delta G estándar porque como estamos a 600 grados. Bueno, tenemos alguna para delta G que no sea condiciones estándar. Sí, hay una. ¿Cuál es? Delta G es igual a la delta G estándar Uh-huh. más RT por logaritmo natural de Q. De acuerdo. Pero ahora recuerden que algo que vimos, llámese estándar o no, se recuerdan que nosotros podemos sacar la temperatura de ebullición de los datos estándar a 25. ¿Se recuerdan cuando calculamos la temperatura del yodo? ¿Se recuerdan eso? Sí. Que utilizábamos esta ecuación, la de delta, esta de H menos TS, y despejábamos con la temperatura. De acuerdo, sí, es lo mismo. Igualando delta G igual a 0, y ya nos daba la temperatura de ebullición. Bueno, pregunto, tengo estas dos, ¿cuál uso? Esta usualmente, ¿cuándo la vamos a utilizar?
cuando no esté en condiciones estándar. Correcto. A mí no me consta si está en condiciones estándar o no. Y cuando me dan concentraciones que yo sé que no están en condiciones estándar. Entonces, ahorita para ver primero, esperaríamos que el valor me diera negativo, porque si no me da negativo, ¿qué indicaría? Bueno, primer paso, calcúlenme esto. Necesito saber si esto da bien o no. Calculen rápidamente, por favor, el delta G de esto, para que no dejemos de estar conjeturando. Ya sé que lo... Negativo 140 por 10 a la 3 joules. 140 por 10 a la 3 joules, de acuerdo. Entonces, ¿la reacción se da o no se da? Se da. Sí se da. Te vamos a calcular aquí menos 8.314 por 600 más 273 por logaritmo de K. ¿Y este K qué va a ser? KP, KPS, KPS, ¿qué? KP. KP, porque todo está en estado gaseoso. Tenemos el valor de KP. Cuando cierre la sesión vuelven a ingresar. Solo vamos a tener 2 sesiones. Era hasta donde llegamos con las dudas. $19.28. 19.28. ¿De acuerdo? ¿El equilibrio favorece la reacción de qué? ¿De mantenerlos reactivos o producir productos? Producir producto. De acuerdo. Ahora que yo conozco eso, yo sé que el KP va a ser igual a las concentraciones de qué. Y para eso, te voy a... Hola de nuevo. Bueno, vamos. ¿Cuál va a ser el KP? Mi ecuación de KP. La concentración del trióxido de azufre al cuadrado entre la concentración del dióxido de azufre al cuadrado entre la concentración de oxígeno. ¿De acuerdo? Ahora aquí vamos a trabajar con los valores que vamos a definir, que vamos a tener aquí al final, como hacíamos los sistemas de equilibrio. Recuerden, yo les di los moles. Tengo moles de esto. Tengo los moles iniciales. Por decir algo, vamos a tener aquí 2SO2 más O2 es igual a SO3. Para facilitar nuestros cálculos, ¿qué tendría que hacer yo? Calcular las presiones iniciales. Calcule cuál es la presión de 3 moles de CO2 en 3 litros.
Calculen cuál es la presión de 4 moles de oxígeno a 3 litros y vamos a ponerlo a 600 antes de que ocurriera la reacción. Calculen esos moles. O lo podrían trabajar también como KC, pero después toca pasarlo a otras concentraciones. Porque lo que yo tengo es un Kp. Ingeniero, la temperatura inicial es... ¿Cuál es? Vamos a poner 600 antes de que ocurra la reacción. Antes de que ocurriera la reacción. El instante antes de que ocurriera la reacción. Ah, ok. Buenas. ¿Cuánto es la presión del CO2? 4 por 0.0821 por 600 pasado a Kelvin entre 3 litros. Nos va a dar presiones altas. 73.73 me da. La tengo. 73.73. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la del oxígeno? Aquí sería 0 antes de que ocurriera la reacción. Y el oxígeno nosotros teníamos 4 moles. Es congruente. Buena cantidad de materia en un volumen pequeño. De la presión tiene que era alta. 95.56. ¿Cuánto? 45. 95.56. 95.56. ¿De acuerdo? Entonces, yo voy a decir que el oxígeno va a ser mi X. Entonces, se tiene que consumir menos X de oxígeno en atmósferas, que va a ser una disminución de la presión. Se va a consumir 2 veces los moles, que implicar una disminución de 2 veces la presión, y se me formaría 2X acá. Entonces, mi equilibrio va a ser 19.28 igual a 2X al cuadrado sobre 73.73 menos 2X al cuadrado por 95.56 menos X. Y ya sabiendo esto, el valor de X, yo sabría cuál debería ser la presión al final de la reacción de los 3 componentes y sabría la presión total. Entonces, con ayuda del H, T de delta S o delta G, yo determino la constante de equilibrio. Y una vez que yo conozco la constante de equilibrio, yo lo hago como siempre hemos hecho los sistemas de equilibrio. Cuando me dan cantidades iniciales. De este lo vamos a hacer ese inciso, los otros es la misma idea, la misma proporción. Ingeniero, aquí podemos asumir que hay 73.73 al cuadrado multiplicado por 95.56. ¿Cómo así? O sea... Es decir que hay que aproximadamente 0. Sí. ¿Eso lo hacemos en qué? Eso lo hacemos en determinaciones de pH con cantidades pequeñas. En este caso aquí no. Ah, ok. Pero esa es la idea. Tal vez no quieran hacer el cálculo, pero esa es la idea que tendríamos para resolver este ejercicio. Aquí dice, por ejemplo, este ejercicio que era uno de los del ABP decía que podíamos calcular la constante, calcular la temperatura, como decía el compañero, H menos T delta S entre RT, que es despejar para la ecuación. Existe otra ecuación que nos ayudará a calcular la constante de equilibrio a diferentes temperaturas, utilizando la ecuación de Van Hoff. Bueno, entonces digamos que aquí yo tenía mi KG, o el Kp que yo calculé a 25. Digamos que este es mi Kp a condiciones estándar a 25. Ahora pregunto yo, ¿estará bien correcto al valor de 600 o habrá diferencia?
Recuerden, ese Presión KP es a 25. es otra incidencia, ingeniero. Mande, no, escuchen bien. El ABP dice que ustedes tenían que hacer ayuda del delta G, la definición del delta G, y utilizar también la ecuación de Van Hoff. ¿Cuál es la ecuación de Van Hoff? La de las constantes de equilibrio. ¿Se recuerdan? Logaritmo natural de K1 sobre K2. Ajá. Igual El a logaritmo delta natural H. de K1 entre K2 igual al delta H sobre R, ¿verdad? ¿Y qué temperatura aquí? ¿T1 o T2? T2. T2 menos T1. ¿Aquí era positivo o negativo? Bueno, entonces este KP que está a 25, ¿debería ajustarlo yo a 600? Es la pregunta. Sí. Bueno, pueden hacerlo. Les garantizo que a 600 no les va a subir tanto, les puede subir a 22, 25, pero hubiera sido lo correcto. Pero ¿me entienden la idea? Armo el equilibrio, calculo la constante ajustada a 600 y establezco mi equilibrio. Esa sería la resolución de esto a través de la energía libre de Gibbs. No sé si me entendieron. Vuelva a repetir, ingeniero. ¿El qué? ¿El qué vuelvo a repetir? Porque solo rápido lo de la ecuación de Van Hoff, porque esa parte y me quedé perdido. Es que mire, bueno, lo voy a hacer por pasos. Así le explicaba ese yo a mi hermano. Paso 1. Determinan la reacción. ¿Cuál es la reacción? Hagámoslo a paso. Así obligo yo a mis alumnos de general 1. Paso 1, determino la reacción. ¿Cuál es el paso 2? Según ustedes. Determinar el cambio. Determinar el delta G, ya sea con los G de tabla o usando H menos TS. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? De acuerdo. El tercer paso sería encontrar el KP a condiciones estándar, o sea, a 25. ¿Qué es lo que hicimos acá? El KP. Nuestro cuarto paso sería ajustarla con la ecuación de Van Hoff. O sea, en mi ecuación estaría logaritmo de K1, que sería 19.28, entre K2. Tendríamos que calcular el delta H de esta reacción sobre R, sobre, vamos a ver, que no me escapa, T2, que sería la temperatura 600 en más 273, menos 1 sobre 298. Y con eso ustedes calculan el K2 ajustado a 600. Y es un KP. Y como último paso, ustedes van a establecer el equilibrio, que van a escribir la ecuación y van a tener 2x al cuadrado sobre la presión inicial de este menos 2x, que sería el SO2 al cuadrado, más la presión parcial del oxígeno menos x. Y despejarían el valor de x. Y una vez que ustedes saben los valores de x, me averiguan cuál es la presión del CO2, la presión del oxígeno que quedó en el equilibrio y la presión del SO3. Y la suma de esos componentes es la respuesta, que es la presión final en el tanque. ¿Se entendió? Sí, ingeniero, gracias.
Solo déjenme revisar algo, por favor. Bueno, ahí cubrí lo que les mandé al grupo. Ahora tengo aquí el que han estado proponiendo o me han estado consultando. Se los voy a mandar. Que este fue de un examen anterior. Ahí está. Dice, ¿lo tienen ya? Dice, usted está experimentando con la centerización y calentamiento. ¿Qué me olvidó grabar? Recording in progress. La centerización o el calentamiento de óxidos al vacío. Usted tiene un reactor. Vamos a hacer esto. Usted tiene un reactor en el que agregó 58.312 gramos de óxido de cobre 2, o sea, y se calienta hasta 1098 grados. Usted quiere determinar qué sucede dentro de la reacción indicando la presión final. Asuma que la temperatura se mantiene constante, o sea, 1098, e indique todos los procesos y reacciones que están ocurriendo en el reactor de 6.1 litros de capacidad. En el proceso de centerización, el óxido de metal se va a descomponer en oxígeno y un segundo óxido con un menor estado de oxidación. Entonces, si este estado 2 sería estado 1. Así. Y nos piden que indique el porcentaje de descomposición del óxido inicial y la presión en el tanque al final de la reacción. ¿De acuerdo? ¿Cómo haríamos este? Primer paso, balanceo la ecuación. ¿Está balanceada? Primer paso es balancear mi ecuación. Ajá. Agregamos un... ¿Qué? Un 4 al óxido de cobre. Un 4 acá. Ajá. Y un 2 al 4 de cobre, toca de 4 oxígeno, 2 acá, 2 acá, 4, correcto. ¿Cuál sería mi siguiente paso? Recordando, esto es sólido. Cuando lo calenté, se me formó oxígeno, que es gas, y esto sigue siendo sólido, no se lo olvide, porque es un óxido. ¿Cuál sería mi siguiente paso? calcular el delta G a esa temperatura. Calculo el delta G, pero no puedo calcularlo a temperatura. Le di datos de entalpía a esa temperatura y la entropía a esa temperatura. Ah, no. No, Calcula el delta G estándar. ¿Cuál es el siguiente paso? Calcular el KP. KP. ¿Y el KP de quién sería? Del oxígeno. Oxígeno. Técnicamente el KP va a ser igual a la presión del oxígeno, porque estos son sólidos, así que va a ser actividad 1. No valen en mi ecuación. ¿De acuerdo? Si seguimos la misma lógica, esto es un KP a 25. Y que con la ecuación de Van Hoff voy a encontrar el KP a ¿cuánto? A 1098. Usan la ecuación de Van Hoff y tienen el KP. Y una vez que tengo el KP, sería técnicamente la presión del oxígeno. ¿De acuerdo? Ahí tengo la presión del oxígeno. Entonces ya tengo una de las respuestas. Pero la otra pregunta que me hacían, calcula el porcentaje de descomposición. ¿Cuánto se descompuso del óxido de cobre 2? ¿Cómo calcularía eso?
podemos pasarlo a moles y después estequiometría. Podemos pasarlo a moles, como está en ATM, podemos pasarlo a moles con ley de gases y después hacer estequiometría tal vez. Sí, tenemos la presión a esas condiciones y si tengo el tanque, tengo la temperatura, ustedes pueden averiguar los moles de oxígeno. Y si saben los moles de oxígeno, pueden calcular de cuánto óxido de cobre se tuvo que descomponer. Sí, puede. Bueno, y si yo sé eso, divido entre los moles totales que me los dan aquí. Entonces otro paso sería pasar ese dato a moles y ya tendría mis dos respuestas. ¿Es similar al que acabamos de hacer hace poco? Sí lo es. Bueno, la misma Ingeniero. idea. Mande. Y ahí al calcular el delta G podemos utilizar la otra ecuación, que sería delta H menos T por delta S. Correcto. Pero siempre sería estándar. T a 25. Sí. La información que tenga. Si tiene las entalpías y las entropías, calcúlemelo así. Si tiene un solo la energía libre de Gibbs, calcúlela así. Pero siempre vamos a quedar en condiciones estándar. Ingeniero, pero para la T sería la de 25 o en este caso la de 1098. Si estamos en condiciones estándar, sería 25. Ok. Gracias, ingeniero. Ya después con bajado se pasa a 1098. ¿De acuerdo? ¿Preguntas? Eso es lo que vi. Vimos hoy equilibrio de formación, vimos estas de equilibrio de reactores, vimos de celdas. ¿Alguna duda? Déjenme ver, ¿le debo a alguien algún ejercicio? Si hay alguien que le debo algo, díganmelo ahorita. Lo que recuerdo de la compañera Daniela, los que subieron al grupo. Como tengo el chat lleno de tantas cosas, porque saben que en días de cierre ya todo se llena, todo lo piden para allá. ¿Debo algún ejercicio? A la 1, a las 2, a las 3. Mande. Por ejemplo, si dado un ejercicio nos pidieran encontrar la temperatura de ebullición normal, ¿con qué ecuación lo haríamos? ¿Con esa misma del delta? Sí. ¿No se recuerda cuando hicimos la temperatura de ebullición del... déjeme acordarme. Del benceno? De la temperatura de ebullición del benceno, calculamos la entalpía, el delta G. Calculamos el delta G y usamos la ecuación H menos T delta S. O sea, calculamos entalpía y entropía. Y dijimos que esto era 0. Y la respuesta que nos dio con datos estándar para el benceno fue una temperatura de 77.8, creo que era. Ustedes me corrigen si me equivoco. Con datos a 25 grados Celsius. Lo que me indica eso. Ajá. Y este valor nos tendría que dar cerca del de las tablas, ¿vale? Correcto. Le cuento. La temperatura de ebullición del benceno real es 78.1. ¿Estamos cerca? ¿Vale un poco la aproximación? Sí, es que había un ejercicio en una pauta y yo lo calculé así y el ejercicio me daba como a 70 era para el etanol, creo. Bueno. Y el ejercicio y me daba así, pero en la pauta salía 121.2 la respuesta. Yo digo que no sé si sería la pauta que estaba mala o yo. Es la pauta. Pero recuerde, yo igualé a 0 y lo que me indica es que este dato, esta temperatura, me marcaría, imagínense la entropía libre de Gibbs. Positivo, negativo. Vamos a poner aquí positivo, negativo. Aquí tengo la temperatura de 77.8. Aquí es 0 mis cálculos. Cualquier dato abajo de ese dato me va a dar valores positivos. Quiere decir que la reacción no ocurre. Y valores arriba de 77.8 me dan valores negativos. Lo cual me indica que la reacción sería espontánea. O sea, ¿qué ocurre?
Entonces, calculándolo con valores estándar, llegan a aproximaciones un poco decentes, digamos de esta manera. Hicimos uno de mercurio, también me recuerdo, con delta G. Benceno. Entonces, ahí se miraba que se podía estimar las temperaturas de cambio de fase. Obviamente, tengo que tener la entalpía y la entropía al cambio de fase, de líquido a sólido, de sólido a gas, o lo que esté calculando. Y con eso me va a dar la temperatura próxima a la que va a ocurrir ese fenómeno. ¿Preguntas? De mi parte no, ingeniero. Bueno, nos quedamos aquí. El examen arranca a las 7 de la mañana, 2 horas y media. Recordando siempre el mismo sistema. Dejar las respuestas plasmadas en el examen. Desarrollarme la pauta. Entonces mañana es martes. Entonces me falta revisar algunos del tercer parcial para cerrar, pero inmediatamente tengo que entregar control. Entonces posiblemente el miércoles, que me va a tocar, a ver, martes, miércoles, jueves. Mañana se abre. Entonces, tipo miércoles, espero ya con ustedes reunirnos para hacer una pequeña revisión. Y ya darles las notas oficiales y abrirles el campus para sus respectivas revisiones. Sin más que decir, muchas gracias por su atención. Nos miramos el día de mañana. Feliz noche a todos y en breve subiré para las presentaciones para